12 minutitos nos están separando ya de las 10 de la mañana. Vamos a repasar un poco qué fue lo que sucedió este fin de semana, porque había mucha expectativa por la visita del presidente de la Nación a la rural, aunque se habló mucho más, creo que de la presencia de Cristina Pérez, que estuvo acompañando a Luis Petri ahí en segunda fila detrás del presidente de la Nación. La periodista independiente estuvo en la rural y muchos comentarios porque fue vestidita igual que Victoria Villarruel el año pasado, ¿no? Medio rari. Pero bueno, ahí estamos viendo todo el gabinete presente. Después Luis Petri la acompañó ayer a los Martín Fierro, pero bueno, estamos viendo ahí a todo el gabinete presente y Cristina Pérez dentro de... Por eso es muy difícil escucharla, digamos, tirar esos discursos tremendos acerca de las bondades del periodismo. El periodismo independiente. La verdad que se nos hace un poco difícil, sí, Cristina Pérez. Sí, es complicado. Pero bueno, mucha expectativa puesta en el anuncio del presidente Javier Milei, que un poco se venía rumoreando en la previa y algo se podía leer entre líneas en las distintas intervenciones del Toto Caputo. Distintos anuncios vinculados a la reducción, según dijo Javier Milei, permanente de retenciones a distintos cultivos, maíz, soja, girasol, subproductos de soja, sorgo y demás. Lo que planteó el presidente es una baja de estos aranceles y adelantó o sugirió, por lo menos en uno de sus comentarios, que a mediados del año que viene las retenciones van a ser de 0%, o sea que no va a haber retenciones a mediados del año pasado. Veremos si cumple con esa promesa, porque hay muchas cosas que quedaron sin tocar en este anuncio del presidente Javier Milei y que también le preocupan al campo. Por supuesto, el tema de las retenciones seguramente es algo que por lo menos les permite tirar un poquito más, ¿no? Hasta la próxima promesa, pero hay que ver cuál es el impacto. Yo estuve viendo los distintos análisis y la verdad es que tampoco es que se plantean como revolucionarios, sino como un gesto hacia, ¿no? Y de momento se vive de gestos hacia, no mucho más, pero no se dieron respuestas sobre lo que va a pasar con el tema de los ajustes del INTA, en el SENASA, qué pasa con la obra pública, qué pasa con las rutas. Bueno, todo eso no se tocó y de hecho evidentemente el presidente tuvo que ampliar un poquito más el anuncio porque se esperaba solamente alguna mención a la cuestión de la carne. Me parece que ahí hubo algo de presión en la previa, ¿no? Sí, después vamos a meternos un poco en detalle sobre cuáles son los anuncios y qué cambia efectivamente con lo que ya había hecho el gobierno en la primera parte del año, como a modo de spoiler no demasiado, pero es claramente un anuncio electoralista y no mucho más que eso. ¿Sabés que lo leía Gonzalo Prado, colega, que decía... ¿cuánto de este anuncio es por convicción y cuánto es por apremio electoral, ¿no? Básicamente por lo que sucede puntualmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay otras fuerzas políticas que son más fuertes. Somos Buenos Aires, por ejemplo, que tiene al radicalismo, que tiene intendentes del PRO, pienso en la cuarta sección electoral, por ejemplo, o en la segunda, que son bien productivas, pampa húmeda en el interior de la provincia, y que son fuertes. Y me acuerdo que un dirigente del macrismo, con muchas ganas de acordar con La Libertad Avanza, cosa que evidentemente sucedió, me había dicho hace unos meses, es muy difícil pensar que la elección de la provincia de Buenos Aires no va a ser nacional. Incluso desdoblada, por supuesto, porque en la zona del AMBA ya la discusión es nacional, o sea, el conurbano tiene una discusión nacional porque es la agenda que discute. Y en el interior de la provincia, solo basta con que el presidente te anuncie una baja de retenciones para meterse en la campaña. No necesita recorrer Pergamino, Javier Milei, ¿no? Junín, no necesita recorrer esos lugares. Necesita hacer un anuncio como para, por lo menos, acercar un poco a ese sector de los productores que entiendo que sí están molestos con esta gestión. La cuestión es preguntarse si este anuncio, estas monedas, porque entiendo que tampoco es tanto, les alcanza, digamos, porque son bastante voraces. Sí. Hay que decirlo. No sé si les alcanza porque, bueno, insisten con el tema de que hay que ir al tema de la retención cero, pero ya, ¿viste? Sí, es como, va, de retención cero ya. Hay que ver si les alcanza. Entiendo que es el plan platita que tiene Milei y, digamos, no hay otra forma de leer esto más que
un plan platita. Lo que pasa que en vez de hacerlo con los jubilados, la gente más necesitada, lo hace con la gente que menos lo necesita. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, el PJ decía, ¿no? Al agro, este gobierno le ha jugado muy en contra, no solo porque tenía las retenciones altas y había querido, y lo reitera Martín siempre, lo recuerda en la ley bases, en el texto original, le querían volver a poner retenciones, economías regionales que no tenían retenciones porque se las había sacado el gobierno anterior, pero vos tenías esa combinación de las retenciones altas y un dólar barato, entonces era como un combo muy explosivo. Veremos cómo funciona de acá en adelante, porque también lo viene contando Martín, ya se ha liquidado bastante, a un buen ritmo este año, y algunos decían, al ser permanente también esta baja, no tienen urgencia, digo, si tienen todo guardado, no lo tienen que liquidar ya, lo pueden liquidar cuando se les cante, ¿no? Claramente no hay incentivos para que aceleren primero que efectivamente en la primera parte hubo un proceso de aceleración en la liquidación, sobre todo hacia finales de junio, julio, porque se suponía que esto se terminaba. Ahora que te dicen, che, esto que teníamos va a seguir, bueno, irán liquidando en la medida que necesiten, en la cantidad que necesiten, claro. No hay apuro, no hay urgencia, pero sí, en principio es un gesto para el campo, o sea, es un claro gesto para intentar que si hay margen para seguir liquidando, el campo siga en esa dinámica, no es mucho más que eso. En un ratito entonces nos metemos con los detalles, pero vamos a otro de los puntos que se tocó en este evento que se hizo en la Rural el sábado, la inauguración oficial de la Expo Rural. Habló el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que tiene una excelente relación tanto con el presidente como con el ministro de Economía. De hecho, después vamos a ver algún fragmento, pero lo estuvo acompañando Javier Milei en una entrevista, atención, creo que fue con Mitre, sí, de 2 horas y 20, chicos. Una entrevista tapado. De 2 horas y 20. Tapado de laburo, ¿no? Pino ya se había secado. Sí. Totalmente. Pero bueno, no vamos a escuchar algo vinculado a la cuestión del agro, sino a la intromisión ya directa también de estos sectores concentrados en la política argentina, celebrando en este caso lo que para él es la independencia del Poder Judicial, porque metieron presa a Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos que era lo que decía el titular de la Sociedad Rural. La independencia de cada uno de los 3 poderes del Estado en el marco de la Constitución. Por ejemplo, la actuación independiente de la justicia manifestada recientemente en el cumplimiento efectivo de la condena de una expresidente de la Nación. Insólito que Nicolás Pino desde ese palco en la Rural celebre la prisión política de Cristina Fernández de Kirchner. Su proscripción lo quiera disfrazar de independencia del Poder Judicial, y esto te muestra, ¿no? Como hay un entramado en todo esto. Es lo que Cristina siempre describe como lawfare, y queda más que claro, ¿no? El poder judicial, el poder económico, el poder mediático, y no hay ningún problema en decirlo. Eso es lo que llama la atención, ¿no? La legalización absoluta de la proscripción en la República Argentina como algo que está bien que suceda así. Y además todos coinciden, vos hablás con la gente, y coinciden en que esta condena no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero bueno, evidentemente no importa, y es algo que funciona también como incentivo para estos sectores. Y ni ¿no? hablar del tema de la independencia de los poderes, cuando tenés un poder legislativo tratando por todos los medios y avanzando sobre la aprobación de leyes que después son sistemáticamente votadas. Hablame de independencia de poderes, ¿no? Claro. Digamos, del poder ejecutivo interviniendo permanentemente en el poder legislativo, intentando de alguna manera tratar de, digamos, equilibrar un poco esta balanza que está tan inclinada hacia un mismo lugar. Sí, y habló Cristina, ustedes saben, nosotros nos fuimos la semana pasada con un tuit de ella, y este fin de semana en uno de los tantos homenajes que se hizo a Eva Duarte de Perón, en este caso en Moreno, habló la expresidenta de la Nación justamente sobre, primero, este anuncio, ¿sí?, que hace el presidente de la Nación, y cuáles son las prioridades de Javier Milei a la hora de pensar la República Argentina. Déjenme decirles que si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida, es ver y oír cómo festejan
que esté presa tanto en la sociedad rural como el embajador propuesto por Trump, el embajador de los Estados Unidos, ¿no? Propuesto por Trump. Lo más importante de esa reunión en la rural, esa reunioncita, es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal. Sin embargo, ahí no le importa, en la rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país. ¿Te das cuenta cómo es? Porque en definitiva siempre, desde el fondo de la historia y para hacerle honor al recuerdo de Evita, a quien hoy estamos recordando, a su obra y sobre todo a sus convicciones y su vida, finalmente siempre llegamos al mismo lugar, el más importante, que es, o se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o sos un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna solo para los ricos. Bueno, este es el concepto, ¿no? También al que se está abrazando el peronismo en este momento y por eso se llama Fuerza Patria la alianza con la cual se está yendo a las elecciones. Una avanzada, el concepto es la de una avanzada de poderes transnacionales que quiere introducirse directamente en la República Argentina, que viene hace mucho tiempo, hace más de una década, con distintos actores de la política nacional y que ahora lo está haciendo de una forma muchísimo más fuerte, perdiendo nosotros toda soberanía y toda capacidad de decidir sobre nuestros propios destinos. La intención del peronismo y de los dirigentes es que nos demos cuenta que lo que sucede en la política nacional no puede aislarse de lo que está sucediendo a nivel mundial, que no es una cuestión meramente coyuntural, sino que hay todo un plan muy bien orquestado por, en este caso, las potencias del norte para dominar a la República Argentina y por eso están interpelando y uno va a ver los distintos spots que cada uno de nosotros somos la patria, que cada uno de nosotros somos la Argentina y que, en cada uno de nosotros está la fuerza para poder salir adelante. Después vamos a ver que esto evidentemente a Javier Milei algo de ruido le hizo, pero en un ratito se los muestro, porque Cristina también habló sobre la cuestión de la economía. Ustedes saben que ella tiene una obsesión ya hace muchísimo tiempo sobre la economía bimonetaria que maneja la República Argentina, así que acá se concentra puntualmente en el tema de los dólares y cómo al Toto Caputo no le sale absolutamente nada. Los datos que publica el Banco Central de la República Argentina en su balance cambiario desde abril, mayo y junio revela que todos los meses 1 millón de argentinos le compran cada vez más dólares para llevarlos al colchón, no para sacarlos, para llevárselos al colchón. ¿Se entiende? Miren, solamente en junio las personas físicas compraron 2.400 millones de dólares. Si sumamos lo que compraron los últimos 15 días de abril, cuando se levantó el cepo, y todo mayo, ya se le llevaron las personas físicas más de 6.700 millones de dólares. Es más o menos el promedio de 1 millón de argentinos sobre los 47 que somos, obviamente. Por eso decimos que este es un gobierno para pocos. Se llevaron más de 6.700 millones de dólares. Más del 50% del último préstamo del fondo. Y más de 3 veces de lo que prometió el fondo ahora, que va a desembolsar la próxima semana. Los 2.000 millones estos que le van a tirar para salvarlo y para que pueda llegar hasta las elecciones de octubre, porque no cumplió ninguna de las cuestiones que estaba obligado, pero le tiran 2.000 millones de dólares más. O sea, más deuda, cada vez más deuda, para que pueda llegar competitivo a las elecciones de octubre. Un escándalo pocas veces visto. Me pareció fascinante toda la cuenta que hacía Cristina, ¿no? De cómo realmente le está sucediendo lo contrario a lo que esperaba el Toto Caputo. El Toto Caputo esperaba que vos vayas al supermercado a comprar leche con los dólares que tenés abajo del colchón y lo que está sucediendo es que la gente, ante esta oportunidad que se está abriendo de conseguir dólar a un precio barato, la apertura del cepo y qué sé yo, lo que dice es, ¿qué hago? Ahorro en pesos, compro dólares. Compra dólares y los saca del banco y se los mete en el colchón. O sea, está sucediendo exactamente lo
lo contrario, encima en volúmenes muy grandes de plata para la necesidad que hoy está teniendo la Argentina, y volúmenes muy grandes de plata, como decía Cristina, al que puede acceder una pequeña porción de la población, ¿no? Que eso es siempre parte de la discusión de la economía bimonetaria. ¿Sí? Es bimonetaria para algunos, porque quienes pueden utilizar esa dinámica de, digamos, de llevar sus ahorros a dólares y sacarlos del sistema son pocas personas, y entonces el efecto que se genera es que aun cuando hay dólares que ingresan en el sistema, esos dólares no terminan quedando en el sistema. No es que fluyen porque se invierten en producción, en mejores condiciones. No, o sea, los dólares que entran, porque de hecho el campo está liquidando, alguien se los lleva, porque claro, siempre hay capacidad de compra de esos dólares. No de nosotros, no de la mayoría de la gente que a duras penas llega a fin de mes. Digo, de quienes siempre tienen margen de ahorro para poder salir a comprar dólares. Digo, eso es lo que ni Milei ni Caputo entienden de nuestra economía. Digo, hay sectores de la sociedad que constantemente tienen la ambición y la capacidad para dolarizarse. Habrá que preguntarle al campo qué van a hacer con este excedente que le va a quedar ahora por la baja de las retenciones, ¿no? Se lo van a sacar del Van sistema. a ir a comprar dólares. Y Obvio. lo van a rajar de acá. Obvio. O alguien Y le además, cabe alguna seguramente duda. el pequeño ahorrista que puede comprar $100, $200, también está dentro de ese grupo que decide no dejarlos en el banco. Claro. Por la historia que tiene la Argentina, más allá de Tal si cual. puede volver a pasar o no, decide no dejarlo en el banco porque evidentemente hay una cuestión de falta de confianza. Y un poco en esta línea, que todo esto, ¿no? Del tema de la economía bimonetaria, de qué pasa con los dólares, de qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con Estados Unidos, que Cristina decía, le están haciendo la campaña a Javier Milei, la campaña la está financiando el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos, tienen que ver, por supuesto, con este concepto de fuerza patria al que está apelando hoy el peronismo en estas elecciones, ¿no? A cómo este gobierno básicamente entrega todo lo que es el ser argentino a la potencia del norte, y un poco en esa línea también fue Máximo Kirchner, que estuvo en un acto también homenaje a Eva, en este caso en Hurlingham, y mostró un cuadro de CELAC, donde cuentan los 10 países más endeudados con el Fondo Monetario, y Para sorpresa de nadie. mi país, Obvio. mi país. Aguante, ¿no? Estamos en el podio. Así que lo traía, era un dato interesante que mostró ahí Máximo, casi 64.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, es lo que muestra Máximo con este cuadro. Sí, se le podría cambiar el lugar de Argentina, ponerle Toto Caputo, y es lo mismo. Totalmente. Porque es exactamente el mismo número. Pero Toto dice que, Mismo número. que bajó la deuda. Sí. Impresionante. Pero bueno, es muy contundente porque el segundo, Ucrania, está en 15.000 millones, nosotros 64.000 millones. Y Ucrania guerra, acordémonos, Y Ucrania ¿no? con guerra. Hace unos años que está en guerra con Sí, Rusia. es realmente impresionante. Entonces, a esto hace referencia la consigna del peronismo de fuerza patria, ¿no? De cómo se ha perdido la posibilidad de tomar las decisiones como país soberano en la República Argentina. Y yo les decía que algo de ruido esto evidentemente le hizo a Javier Milei. Pues vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo en la rural, que a mí me llamó poderosamente la atención porque nunca Javier Milei habló de la patria. Jamás habló de la patria. Hasta este fin de semana. Mirá lo que dijo. Bajar los impuestos es hacer patria. Bajar la inseguridad es hacer patria. Comerciar es hacer patria. Recuperar el respeto del mundo es hacer patria. Revalorizar nuestra moneda es hacer patria. Desendeudarse es hacer patria. Y parafraseando el lema de esta institución centenaria, cultivar el suelo es hacer patria. A mí me llamó poderosamente la atención que hable de patria el presidente, ¿no? Más allá de que podemos tener conceptos distintos. Es raro que le responda, en general es el peronismo, ¿viste? El que le responde a las consignas, a los conceptos que tira La Libertad Avanza, le discutimos qué es casta, qué es esto, qué es aquello, qué es lo demás allá. Pero ellos no suelen usar nosotros usamos los conceptos de ellos, ¿no? Usamos el concepto casta, que es muy casta. Ok, pero ellos nunca usan los conceptos del campo popular. Y ahora, evidentemente, Está bien en la A mí me observación sorprendió. que estás haciendo. A mí me sorprendió. Más allá, digamos, de la lectura que podemos hacer todos, que es, bueno, listo, se está tratando, digamos, de bajarle el precio a, digamos, a este nombre, digamos, a este sello que consigue el peronismo con fuerza patria, ¿no? Sí. Y bueno, y tratar de, digamos, de dinamitarle Claro. un poco el concepto de patria. Pero ¿en qué momento al le peronismo. importó la patria? Pero es verdad, está muy buena la observación que vos haces, porque es como empieza
el gobierno a correr con la agenda que propone la oposición. Bueno, agenda es Por lo menos con el título. Sí, al menos con es el muy nombre. amplio, Sí. es muy amplio, La muy categoría. generoso decirlo, pero con la categoría que propone la oposición. Sí, es interesante. A mí me llamó la atención que corra atrás de este concepto. Evidentemente debe haber algún focus que da algún resultado un poco negativo, o por lo menos, no sé si negativo, pero sí positivo en torno al concepto de patria, y bueno, intenta resignificarlo, y en ese marco también, para mencionarlo, en este discurso que da Javier Milei en La Rural, habló sobre, después en la entrevista que hace en Mitre, después del discurso en La Rural, habló sobre su relación con los gobernadores, y cito alguna textual, dijo que cuando los gobernadores tomen conciencia del daño que implicó la barbaridad que pasó por diputados y el Senado, está hablando de las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones, creo que va a haber un llamado a la reflexión y van a entender que no pueden estar sacrificando a nuestros jóvenes en el altar de políticas demagógicas. Y dijo Javier Milei, yo creo que va a haber una reflexión y se van a dar cuenta de que van a tener que acompañar este veto, que todavía no ha sido publicado, pero que ya sabemos que va a suceder, porque los argentinos de bien los están mirando, y todos sabemos que todos aquellos que no acompañen el veto son genocidas que van a estar asesinando a las generaciones futuras. Eso dijo el presidente de la Nación, que escuchábamos recién hablar de patria, ¿no? También hay que remarcarlo. Están buscando en este tiempo de receso que está atravesando el Congreso de la Nación, acercar posiciones con los gobernadores para tener los votos. Si están los 257 diputados presentes el día que se vote el veto a los jubilados, va a necesitar 87, ¿sí? Que 87 no decidan insistir con la ley original para poder sostener ese veto. Es un número alcanzable, por supuesto, para Javier Milei, pero necesita que los gobernadores estén ahí para darle los pocos votos que le van a hacer falta, porque con el PRO y con la Libertad Avanza solo no le alcanzan, pero ahí necesitan los vínculos con los gobernadores, que en este último tiempo no vienen de la mejor manera, justamente porque no les están dando plata a coparticipación, les deben plata a las jubilaciones, les deben obra pública, les deben rutas, les metieron internas en sus provincias, entonces no están con la mejor de las relaciones. ¿Cuál es la ventaja con la que corre la Libertad Avanza? Que le da bien la encuesta todavía a Javier Milei. A Javier Milei como persona, ¿no? Eso no quiere decir necesariamente que se traslade la situación a los dirigentes territoriales, pero eso hace que algunos gobernadores decidan acercarse. De hecho, fueron varios dirigentes los que celebraron el anuncio de la baja de retenciones de este sábado. Veremos si eso le alcanza después para sostener la posibilidad del veto. Pero bueno, son algunas de las curiosidades que sucedieron este fin de semana. Quedan más que seguiremos conversando más adelante, por supuesto, pero ya han pasado 11 minutitos de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re. Y como siempre,